Bueno, y estamos iniciando nuestra sección fija de Respira Libre, de Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Carmen Mantelini. Vamos a hablar hoy, Carmen, de un tema bien interesante que ha tenido bastantes cambios. Me estabas comentando antes de iniciar, que son los trastornos menstruales. Trastornos menstruales en todas las edades. La doctora Carmen, pues ginecóloga encargada de esta sección. Vamos a ilustrar un poco en las diferentes edades con esta pandemia, ¿cómo ha habido este tipo de cambios? Fíjate, sobre todo al inicio, con el pánico que nos dio a todos en las medidas de restricción, ¿no? El aislamiento, Ujú. el confinamiento, el pánico de sentir que nos íbamos a morir, porque sobre todo al inicio, ¿no? Que fue todo tan novedoso, al quedarnos encerrados hubo unos cambios increíbles en alimentación, en el sueño, en el sedentarismo que nos vimos forzados porque los gimnasios cerraron, ¿no? Y eso generó una cantidad de cambios en nuestro sueño, en la profundidad del sueño, obviamente, como te comentaba, los hábitos, y sobre todo en nuestra rutina de ejercicios. Esos cambios de rutina generaron con el tiempo el motivo de consulta más frecuente a los 2, 3 meses de que arrancó el confinamiento, como lo fueron trastornos menstruales. O sea, pacientes que consultaron porque la regla dejó de aparecer o menstruación, o por el contrario, porque la regla no la esperaban y se adelantó. Apareció dolor, sobre todo en aquellas pacientes más ansiosas, y entonces era un poquito para tratar este tema porque ha sido un motivo de consulta frecuente a lo largo de toda esta locura de tiempo que nos ha tocado entre que nos liberan y nos reconfinan, entre que abren los gimnasios y los vuelven a cerrar, entre el miedo y la ansiedad. Muchísimas personas han tenido trastornos de sueño que han sido muy difícil recuperar por el insomnio que da esto de estar en casa, ¿no? Como que nos quedamos despiertos hasta muy tarde en la noche, nos levantamos entonces mucho más tarde y generamos entonces esas alteraciones de nuestro ciclo, de nuestro ritmo circadiano, como se diría en un nombre más técnico, ¿no? Es así. Y eso se ve en todas las edades, Carmen, lo has visto, se está viendo más en edades jóvenes, en pues, premenopausia o en edad fértil, o sea, ¿en qué edades se está viendo? O en todo el mundo. En En todas todo. las que tienen ciclos menstruales han habido alteraciones del ciclo. Y como te comentaba, bien sea por defecto, ejercicio que no hacían nunca, que empezaron con dietas muy estrictas. Hay personas que iniciaron hasta cosas como el fasting, que se hizo tan famoso el intermittent fasting o el ayuno intermitente. Y entonces vimos los dos extremos, ¿no? Las personas que perdieron mucha grasa corporal, y en este grupo de personas suele haber más bien un retraso hasta una ausencia completa del ciclo. Y vimos el otro extremo del sedentarismo, del aumento de peso progresivo, y entonces en ambos extremos vimos estas alteraciones, tanto la ausencia del ciclo como una aparición temprana del sangrado, o incluso en un mismo mes presentaron hasta 2 sangrados genitales, que obviamente generó muchísima angustia y que llevó a las personas a consultar. Además, imagínate la angustia, Saitza, de que me da miedo ir a la clínica, me da miedo asistir a un consultorio, qué será lo que me está pasando, ¿no? Entonces también nos ha tocado acompañar en esta ansiedad, en esta angustia que generan los cambios menstruales. Sí, definitivamente es así. Eh, con respecto a en las edades pues precoces, en uno de los programas habíamos conversado que no se esperaba la primera menstruación y tampoco se acordaba que eso iba a existir y ocurrió durante la pandemia y eso Así generó fue. un estrés pues Mira, realmente no sabes importante. sobre, mira, lo que fue diciembre y enero, fue así como que se cumplió el tiempo, y las cantidades de mamás que llamaron, que tú decías, wow, tranquila, ¿qué edad tiene la niña? Ha tenido cambios de peso, o sea, pero tratar de acompañar en esa ansiedad. Pero en este caso que conversamos en ese momento en las adolescentes, como que se les pasó, se les borró, que estaban pasando por el desarrollo. Había tanta ansiedad ocupada acomodarnos a esta escuela en casa que definitivamente pareciera que se les pasó por alto. Y esto otro que te comentaba, bueno, era esto sobre todo por los cambios de hábitos de vida. Con el tiempo ya muchas pacientes han recuperado sus ciclos, en otras nos ha tocado hacer estudios complementarios porque también ha ocurrido
por esta ansiedad, ¿no? Hay pacientes que han hecho, sobre todo pacientes con enfermedades autoinmunes, que han hecho crisis. Y entonces muchas veces porque por el confinamiento, por las restricciones para comprar alimentos, hablo por lo menos en el caso de Venezuela, ¿no? Que a veces no es tan sencillo la dinámica de comprar medicinas y de tenerlas en stock en casa. Entonces, digamos que ha sido como una preocupación. El llamado es sobre todo anotar, que siempre me gusta recomendarles que anoten, aquellas que tienen dispositivos inteligentes. Afortunadamente, contamos con aplicaciones incluso gratuitas o con la libreta de notas, y si no lo tienes o no tienes una tableta, pues en un cuadernito, ¿cierto, Sajitza? Que tú puedas anotar cuándo me vino, cuánto sangré, hubo dolor, no hubo dolor, cómo me siento. Y ese diario, pareciera mentira, nos da muchísima información que ayuda a orientar hacia dónde voy a hacer mis estudios, qué tipo de estudio quizás voy a hacer primero que otros, para entonces entender qué está pasando en esa paciente que está consultando. Con respecto a los tipos de estudio y todo lo demás, en este momento se está valiendo de la telemedicina, la paciente tiene que asistir presencial, puede hacer un primer acercamiento a su ginecólogo vía telemedicina para vigilar eso, fechas, tiempo, qué Definitivamente características. sí. La telemedicina yo creo que por la pandemia llegó para quedarse. He tenido incluso oportunidad de ver pacientes fuera de Venezuela, donde también se les ha hecho muy difícil, muy cuesta arriba lograr llegar a una cita, porque están restringidas las consultas presenciales, porque obviamente la realidad agobia y ocupa los centros de atención en salud, ¿no? Entonces, en muchas pacientes se ha visto retrasada no solo esa consulta de control que todos teníamos planificados el año pasado y que muchos no pudieron completar, sino también la asistencia ante un sangrado genital anormal, ¿no? Qué difícil, en muchos momentos hemos tenido que cerrar, sobre todo por lo menos en Venezuela al inicio de hace exactamente un año, tuvimos que cerrar absolutamente todas las consultas, pero luego teníamos que abrir con todas las medidas de citas y de cuidados, no solo presenciales, sino estas medidas de seguridad que todos conocemos ya, pero porque había que atenderlo. O sea, ¿cómo tú le explicas a una paciente que sangra profusamente sin hacerle un estudio como, por ejemplo, el ecosonograma transvaginal para entender qué está pasando? ¿Cómo le diagnosticas el trastorno si realmente esa alteración del peso la está afectando, si ella no tiene en su casa, por ejemplo, una pesa, una balanza donde ella lo pueda documentar? Y entonces necesitamos siempre como que estas herramientas que contamos en el consultorio. Pero sí pudimos hacerlo, o sea, sí pudimos ofrecer ayuda, incluso como te comentaba, en pacientes en otros países donde a veces el eco transvaginal no es algo que en Venezuela lo vemos como de la mano, ¿no? El paciente que va al consulta con el ginecólogo No, le hacen inmediatamente el eco, en otros países requiere de una referencia y de un claro. especialista al otro para hacer el estudio, pero nos ayudó porque nosotros podíamos ser ese referente. O sea, cuando el paciente llevaba el informe de su médico venezolano y se lo mostraba a su GP, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, o se le mostraba a su family physician, por ejemplo, en los Estados Unidos, ese médico pues aceptaba la sugerencia, aceptaba la recomendación e indicaba entonces para que el paciente pudiera aprovechar su servicio de salud y hacerse entonces el ecosonograma, que lo discutíamos luego en una nueva consulta. Excelente. Bueno, definitivamente, como siempre, una de las cosas que nosotros más queremos eh, colaborar o contribuir con todo este tipo de información es que de primera mano esté ubicado en lo que está pasando y consulte a su especialista. Así es, sobre todo porque a veces hay sangrados genitales que tú puedes pensar que son, no, yo escuché, la doctora dijo que es porque no estoy durmiendo igual, porque estoy comiendo mal, y no consultas a tiempo, y ese sangrado anormal pudiera ser el signo de alarma de algo que requiere estudio y requiere diagnóstico temprano. Excelente. ¿Cómo te pueden ubicar? Bueno, estoy en Twitter e Instagram como @DRAMantelini con doble L. Y ahí van a encontrar un link donde pueden llegar a canales de contacto como consultorios virtuales, incluso mi cuenta de correo electrónico que yo misma las leo y le respondo. Excelente, Carmen. Así que bueno, ya saben, cualquier alteración, cualquier duda, pues no duden en consultar a la doctora Mantelini. Y como siempre, hasta el próximo viernes con más información de interés. Un abrazo. Otro para ti.
Feliz día.